El falso ecumenismo, la gran blasfemia. Poner la religión de origen divino en el mismo nivel con las religiones inventadas por los hombres es la blasfemia que atrae los castigos de Dios en la sociedad mucho más que los pecados de las personas y las familias. Bien, esta afirmación la realizó un cardenal belga, cardenal Messier, que estuvo en su ejercicio como pastor de la iglesia entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso dijo este cardenal. Pues bien, eso es tan cierto porque vemos los estragos y vemos las dificultades que tiene la Iglesia Católica precisamente por el desarrollo de un falso ecumenismo. Veíamos pues en el video anterior cuando hice alusión a una encíclica de su santidad San Juan Pablo II respecto a la realidad del ecumenismo en la encíclica Redentor Hominis. Vemos que él decía que de ningún modo la Iglesia va a renunciar o causar perjuicio de alguna manera a los tesoros de la verdad divina. Es decir, va a hacer ecumenismo, pero jamás va a ceder a las verdades dejadas por la Iglesia, que el mismo Jesucristo instituyó. Pero me encontré con una perla del falso ecumenismo que dice lo siguiente: si nos concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquía de verdades, ya hay verdades. Ya hay verdades. Ya no es una verdad, sino verdades. Podremos caminar decididamente hacia expresiones comunes de anuncio y de servicio y de testimonio. ¿Cuántas cosas podemos aprender unos de los otros? Pero resulta que la Iglesia, en cuanto a su realidad de Dios, pues no tiene nada que aprender. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos la revelación pública dejada por nuestro Señor Jesucristo, que no se le puede quitar y no se le puede añadir. Es la verdad revelada. Por lo tanto, nosotros podemos aprender. ¿Qué podemos aprender nosotros de un protestante? A ver, algo que no esté en la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos aprender de un protestante? ¿Que son más estudiosos de la Sagrada Escritura? Bueno, pues sí, pero eso no hace relación a una verdad divina. ¿Qué podemos aprender de los protestantes en cuanto a la realidad de Dios? A ver, si quitaron la liturgia, si le quitaron 7 libros a la Biblia, si no creen en el sacerdocio, si no creen en la presencia real de Jesucristo en el pan, si no creen en la realidad mediadora de la Santísima Virgen María, si no creen en la veneración y la intercesión de los santos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros que tenemos algo que aprender a los protestantes en cuestión de fe. No. Podemos aprender de ellos que de pronto sean como de pronto más efusivos, más insistentes en predicar la palabra, de ir de puerta en puerta. Ya cuestiones de orden práctico, que es muy distinto a las realidades de las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo y que ha venido enseñando la Iglesia. Por lo tanto, esto que dice acá, si nos concentramos en las convicciones que nos unen, vamos a mirar cuáles son las convicciones que nos unen a los cristianos. Convicciones que nos unen. A ver, la oración nos puede unir. Sí, nos puede unir, pero en parte. ¿Por qué? Hombre, porque estos hermanos protestantes dicen lo siguiente. Aquí hay un texto bastante interesante que dice: Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que para el protestante
nosotros no podemos pedir la mediación, intercesión de los santos, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no han podido entender, precisamente porque no están en la verdad, que la mediación, ¿no? Cuando dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, significa que es el único que se inmoló en la cruz. No se inmoló Papá Noel, no se inmoló la Virgen María, no se inmoló ningún ángel, no, ningún santo, ningún evangelista. En eso consiste, ¿no?, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque fue el único que se sacrificó. Pero por participación en Cristo, los santos pueden mediar, nosotros podemos mediar, la Santísima Virgen puede mediar. Por lo tanto, ni la oración podemos decir que son comisiones que nos unen. Podemos decir la Biblia, sí tenemos la Biblia. Pues tampoco, porque nosotros tenemos 73 libros, mientras que estos hermanos tienen, ¿cuántos? 66. Le quitaron 7 libros a la Biblia. No es que nosotros le hayamos puesto 7, no. Yo invito a cualquier persona que lo reto. Vaya a cualquier biblioteca, librería, lo que sea, busque en internet, busque una Biblia del año 1800. Del año 1800, del año 1700, y va a tener 73 libros. Los va a tener. Después del año 1736, después del año 1836, más o menos, después, bastantes años después del año 1800, pues cuando usted empieza a encontrar las Biblias, sí, 7 libros. Cuando Martín Lutero empezó a quitarle los 7 libros a la Biblia, los libros permanecieron allí, pero quedaron como apéndice, es decir, como la parte final, como libros que podían ayudar a la vida espiritual. Pero no los consideró canónicos, por eso los pasó a la parte final. Pero la Biblia siempre tuvieron 73 libros. Por eso yo le invito a usted, vaya usted a una librería, a una biblioteca y mire una Biblia del año 1600, 1700, 1800 y va a tener los 73 libros. ¿Quiénes les quitaron los libros? Los protestantes. Entonces ni siquiera la Biblia puede ser, ¿no?, convicción que nos pueda unir. Si nos concentramos en las convicciones que nos unen, pues ni la oración nos puede unir, porque si nosotros queremos orarle a un santo o rezar el rosario, no quedamos muy mal, ni la oración. La Biblia tampoco nos une. ¿Por qué? Porque ellos le quitaron 7 libros. Por lo tanto, tiene una doctrina sesgada, corta. ¿Qué más podemos hacer? Dice aquí, si nos concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquía de verdades. ¿Cuál principio de jerarquía de verdades? Dios. Eso sí, es un hecho. Dios. Sí, Dios. Ok, listo. Entonces vamos a orarle a Dios. ¿A cuál Dios? Porque parece que el Dios de los protestantes es distinto al Dios nuestro, al Dios católico. Así de sencillo. ¿Y por qué? Pues simple, hermano, porque Jesucristo viene a hacer y a decir lo que su Padre le envió, lo que Dios le envió. ¿Y le envió a qué? ¿A qué? A fundar una iglesia, El Padre Dios envió a Jesucristo a fundar una iglesia, porque Jesús viene a hacer todo lo que le mandó a hacer el Padre. Y fundó una iglesia sobre Pedro. ¿Los protestantes creen en eso? No. Entonces parece que ellos tienen otro Dios. Jesucristo dio potestad a unos hombres para perdonar pecados. ¿Los protestantes creen en eso? No. Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá la vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Los protestantes creen en eso? No. Y entonces Jesucristo está haciendo lo que su Padre Dios le mandó a hacer. Es que los protestantes tienen otro Dios. Pero no. Aquí nos dicen, no, que es el mismo Dios. No, si no empiezas a mirar estrictamente las cosas, teóricamente puede ser el mismo Dios, teóricamente. Pero en la práctica, no, es otro Dios. Entonces, ¿bajo qué convicciones de verdades vamos a trabajar? Por eso es que no hay regreso de los protestantes
a la Iglesia Católica. Por eso es que se firman y convienen y pactan, pero hasta ahí no más. Usted va a ver una realidad ya concreta de que en realidad existe unidad, es cuando los protestantes regresen al seno de la Iglesia. Mientras tanto, todo se va en cuestiones de orden protocolario y diplomático. En lo políticamente correcto. La oración. Oramos distintos que los protestantes. La Biblia. La de ellos es distinta a la nuestra, le quitaron 7 libros. La Eucaristía. Para ellos es un símbolo, para nosotros es el cuerpo de Cristo. Los santos no están muertos, para nosotros están vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La Virgen María es la Madre de Jesús. La mediadora de todas las gracias. La Madre de la Iglesia. La perseguida por el dragón. La que intercede por nosotros. La arca de la alianza. Para los protestantes es simplemente una mujer sencilla de Nazaret. Una santita. Dios, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Cuál es el Dios de los protestantes? ¿Cuál es el Dios del católico? El primado de Pedro, tenemos un papa. ¿Quién es el papa para los protestantes? La bestia, el 666, el anticristo, el sacerdocio instituido por Cristo. Los protestantes no creen en el sacerdocio, que no sirve para nada. Tenemos la Biblia y la podemos interpretar y vamos a explicarla y a enseñar. Por lo tanto, esto que hice aquí es lo más falso que puede existir. Si nos concentramos en las convicciones que nos unen, ¿cuáles convicciones que nos unen? Si me muestran las convicciones que nos unen, vamos a entrar en buen diálogo. Y recordamos el principio de la jerarquía de verdades. ¿Cuál principio de jerarquía de verdades? Explíqueme eso de cuáles son los principios de jerarquías de verdades. Podremos caminar decididamente hacia las expresiones comunes de anuncio. ¿De qué anuncio? ¿De qué anuncio? Si no estamos anunciando la Eucaristía, Cristo que se nos entrega, que se nos parte, que nos reparte en la Eucaristía, los protestantes no creen. Entonces, ¿de qué anuncio estamos hablando? Bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando algunos solamente bautizan en el nombre de Jesús. ¿De qué anuncio estamos hablando? El anuncio de la nueva noticia, pero ellos le quitaron 7 libros a la Biblia. ¿De qué anuncio estamos hablando? Expresiones comunes de anuncio y de servicio. ¿De qué servicio? Si ya estoy salvo, no necesito hacer obras ni servicios. ¿Usted cree que usted sirviendo va a adquirir la salvación? No, hermano, es Cristo Jesús, porque por su misericordia ya lo salvó. Sí, pero es que la fe sin obras es fe muerta. ¿Cuántas cosas podemos aprender unos de los otros? Pues podemos aprender nosotros de los protestantes cosas a nivel práctico, pero a nivel de fe y de la realidad divina de Dios no tenemos que aprender nada. Ellos son los que tienen que aprender de nosotros. Y claro, hablar así, eso es muy arrogante, prepotente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad. Ellos fueron los que se fueron. Y fueron 500 años en desobediencia y aún siguen desobedientes. No obstante, por ahí le dicen a Martín Lutero que es el testigo del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? ¿De cuál Evangelio? Ese es el falso ecumenismo. Y si no nos abrimos los ojos, y si no despertamos, vamos a caer en las redes de algo que no viene de Dios. El ecumenismo está bien, el falso no. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.